la bendición para mi familia. Hay un principio en la Biblia que trae una fe y una esperanza poderosa cuando tú logras recibir la bendición de Dios. Y ese principio es el siguiente: lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Vamos, alce su mano al cielo y diga conmigo: lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. En Génesis capítulo 12, usted ve el momento en el que Abraham obedece el llamado de Dios. Y en ese momento de obedecer el llamado de Dios, la obediencia a ese llamado implica una separación muy fuerte de su cultura, de su tradición, de su tierra, de su parentela. Implicaba morir a muchas costumbres, a muchas tradiciones, a cosas que no le agradaban a Dios para hacer la voluntad de Dios. Yo estoy seguro que en este tiempo Dios está haciendo un llamado a tu vida y a tu corazón muy fuerte. Yo estoy seguro que tú has venido escuchando una voz que ha generado en ti y en tu corazón la decisión de acercarse a Dios en este tiempo y hacer la voluntad de Dios. Estoy seguro que estás en un tiempo en el que has dicho: Señor, tú me has dado dones, talentos, me has dado habilidades, me has dado capacidades que quiero poner bajo tu servicio. Cuando tú empiezas a sentir eso en tu corazón, es evidente que el llamado de Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y cuando el llamado de Dios empieza a tocar la puerta de tu corazón, allí tú empiezas a tomar decisiones. Abraham tomó decisiones. Ahora, las decisiones que tomó Abraham fueron por una razón muy poderosa que va a inspirarte a ti a tomar la misma decisión de caminar con Dios. Abraham decidió obedecer a Dios porque él recibió una promesa. Y esa promesa no solo afectaba su vida personal. La promesa que Dios le hace a Abraham, eso incluía su familia. Dios le dice a Abraham: Abraham, tengo un llamado, tengo un propósito, pero para que tú puedas caminar en ese llamado y en ese propósito, me tienes que obedecer. Entonces le dice, capítulo 12, versículo 1: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Condición: siempre que usted quiera recibir una bendición sobre su vida, recuerde que no hay bendición sin condición. Incluso las bendiciones que no han venido sobre su vida es porque usted no ha cumplido algunas condiciones. Si hay algo que todavía usted no ha recibido, es porque hay condiciones que no ha cumplido. Pero créame que hay bendiciones poderosas para su vida. Ahora, en esa obediencia de separarse de su padre, de sus tradiciones, de sus culturas, de la tierra de su padre, de sus tradiciones y de sus culturas, allí viene la promesa. Le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ok, ¿cuándo Dios le promete a Abraham bendición? ¿Cuándo le promete? Cuando obedezca. Haré de ti una nación grande y serás de bendición, engrandeceré tu nombre. Ahí hay unas cosas poderosas. Voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre y serás bendición. Pero mire lo que dice el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Ahí está el principio. Diga conmigo: lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Y mire lo que dice la palabra: y serán benditas en ti todas las familias
de la tierra. Al final de toda la promesa, ser grande, ser instrumento de bendición, ser un hombre que empieza un nuevo pueblo, que es el pueblo de Dios. La promesa más grande que recae sobre Abraham es que en él serían benditas las familias de la tierra. Si hay algo que tú y yo tenemos que entender, es que la razón más grande por la cual tenemos que abrir el corazón a Cristo es porque la bendición de mi familia es una responsabilidad que recae en mí. Si tú caminas con Dios, tu familia va a ser bendecida. Tu obediencia condiciona la bendición de tus hijos. Tu obediencia condiciona la bendición de tus generaciones. No puede existir mayor motivación en tu vida que entender que si tú obedeces, tu familia recibe una recompensa. Asimismo, hay una responsabilidad muy gigante de entender que cuando yo me aparto de Dios, cuando yo decido hacer mi propia voluntad, cuando yo decido ir en contra de los principios bíblicos, la maldición también cae sobre mi familia. Yo puedo ser un instrumento de bendición para mi familia, o puedo ser un instrumento de maldición para mi familia. Ahora bien, desde el principio, Dios mostró un camino para ver bendición en la tierra. Mostró el escenario fue la familia. Génesis 1:26. Génesis capítulo 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree sobre los peces del mar, las aves de la tierra, las bestias de la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahí creó la familia. Y cuando creó la familia, versículo 28, vino la bendición. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra bendición fue después de la creación de la familia. Lo que me permite a mí afirmarle algo en esta mañana: el inicio de la bendición es cuando inicia la familia. Hay personas que le temen establecer el pacto matrimonial y llevan años viviendo en unión libre, por tradición, por costumbre o por miedo a que en el pacto matrimonial se dañe la relación. Pero este principio tiene que llevarte a tomar una decisión. La primera vez que vino la palabra bendición en la Biblia fue cuando se conformó la familia. Ahora, por eso es que la familia es el objetivo crucial de Satanás y de las tinieblas a ser destruida. Por eso tu matrimonio está siendo atacado o ha sido atacado. Por eso viene el pleito, viene la contienda, viene la ira, enemistad entre padres e hijos, hijos y padres, entre hermanos. La primera evidencia de que la bendición se había apartado del núcleo familiar fue el conflicto terrible entre Caín y Abel, a tal punto que se quitaron la vida entre ellos mismos. Eso es la evidencia de cómo el imperio del infierno obra en una familia cuando hay hermanos en enemistad, aún evangélicos viviendo en esas familias, porque no comprendemos cómo opera Dios y cómo opera Satanás. Cuando ya nosotros entendemos esto, si hay algo por lo que tenemos que luchar, es por la bendición de nuestra familia. Porque todo lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer a través de tu familia. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es tan grande que cuando pensó en ti ya había pensado en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Una sola generación no es suficiente para todo lo que Dios quiere hacer. Dios necesita el trabajo generacional. Por eso Dios se reveló como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Lo que Dios empezó en Abraham, lo terminó en Isaac. Lo que no alcanzó a hacer en Isaac, lo terminó en Jacob. Lo que no alcanzó a hacer en Jacob, lo terminó en sus hijos y en las tribus, hasta que se reveló al final el destino del propósito del corazón de Dios, que era traer a Jesús para un plan de salvación y redención. Pero ese plan, que incluía generaciones, diga conmigo, generaciones. Como necesitamos generaciones, necesitamos familias, pero familias bendecidas. ¿Cómo hacemos para tener familias bendecidas? Hay 6 pasos que Dios puso en mi corazón para enseñarle, para que usted entienda cómo traer esa bendición a la familia. Voy a profundizar en los 3 últimos, porque los 3 primeros los di en la primera celebración. Pero en la primera celebración dije esto. Número 1, lo primero que usted tiene que hacer para ver la bendición en su familia, número 1, es identificar el propósito corporativo de su familia, para que usted sea beneficiado de una bendición generacional. Usted tiene que entender que Dios empezó a hacer algo en sus generaciones pasadas. Y yo lo explicaba de una manera muy sencilla. Dios tenía un plan con mis generaciones. Y Dios levantó al apóstol Marco Díaz, un patriarca de la fe, no solo de su familia, de su núcleo familiar, de muchas generaciones. Cuando Dios puso la mirada en él, Dios tenía que contar con sus hijos, sus sobrinos y sus nietos, porque el plan de Dios en él era muy grande. Entonces eso hizo que la fe de Dios se reprodujera de generación en generación, pero también hizo que el destino de sus generaciones fueran condicionados a hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, quienes querían salirse de ese diseño fracasaban, porque dentro del plan de Dios estaba predicar la palabra de Dios. Quienes abrazaron la visión corporativa que había en nuestra familia, la entendieron, el pacto de Dios los abrazó y no tuvieron que dar vueltas en el desierto, sino que entendieron que su propósito era predicar la palabra, continuar el legado generacional y hacer la voluntad de Dios, y ahí vieron la bendición. Fue lo que le sucedió a Isaac. Isaac fue un hombre que no hizo todo lo que su padre hizo. Incluso yo decía en la primera celebración, ni siquiera Isaac hizo pacto con Dios. Dios hizo pacto con él desde antes de que naciera. Pero Isaac sí abrazó la visión corporativa de su familia. Isaac dijo: venga, mi papá es un hombre de Dios. Mi papá era un hombre de altar. Mi papá era un hombre de promesa. Mi papá era un hombre de ministerio. Yo no puedo escoger ser odontólogo, porque hay una visión corporativa. Y como hay una visión corporativa, entonces nosotros necesitamos urgentemente entender lo que Dios quiere hacer. Si quieres, llévala a la parte de atrás. Sí, por favor. Tenemos que entender lo que Dios quiere hacer de generación en generación. Tranquilo, no se preocupe, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Eso tiene que pasar, porque la gloria de Dios está aquí. Entonces, si la gloria de Dios está aquí, tiene que haber sanidad, tienen que haber milagros, tiene que haber liberación, tiene que haber restauración, tiene que haber transformación. ¿Cuántos dicen amén? Así que no se angustie, llévela rápidamente allí a la parte de atrás. Eso es. Vaya y atiéndala, no se preocupe, que Dios está sanando y Dios está liberando. Amén. Ok. Entonces Isaac, ¿qué hizo? Isaac no se puso a inventar. Isaac entendió. Escúcheme esto que le estoy diciendo, no se me distraiga.
usted tiene que entender cuál es la visión corporativa para su familia. Y no pierda más tiempo. Lo primero, por Isaac entender eso, fue bendecido, y en el tiempo de crisis, en vez de caminar en ruina y destrucción, caminó en bendición y se le abrieron pozos de prosperidad y de bendición, porque entendió la visión corporativa de su familia. Número uno. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para ver la bendición en su familia? Entender la visión corporativa para su familia y hacerse beneficiario de esa bendición. ¿Cuántos entendieron ese punto? Número dos. Lo segundo que tiene que hacer es caminar en el diseño. Yo necesito que me ayuden con los niños. Si los pastores y los ministros me ayudan, hagamos algo con los niños. Está esa la cuna, que si no va a ser muy difícil ministrar hoy. Está el área de Salacuna, para que por favor podamos apoyar a los padres que están aquí. Número 2. Mire lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 versículo 1. ¿Lo tiene? Vamos al versículo 2. Efesios 6, 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ok. Como Dios tiene un plan generacional que incluye las familias, para acceder a esa bendición que está en las generaciones, la forma de hacerlo es a través de la honra. ¿Qué es honra? Honrar es valorar, estimar, amar con lo que a nosotros nos cuesta a las generaciones que pasaron, por el precio que pagaron y que hoy nos permiten no empezar de cero, nos permiten iniciar desde su techo. El piso en el que se paran las nuevas generaciones es el techo al que llegaron las antiguas generaciones, por la fe, por las finanzas, por las empresas, por la trayectoria pública, por lo que sea. La forma de acceder a esa bendición es a través de la honra. Número 3. Conozca los dones naturales y espirituales que fueron evidentes en sus antepasados. Hay unas capacidades, hay unos dones que fueron evidentes, y usted tiene que conocerlos. Déjeme le explico un ejemplo bíblico. Acompáñeme por favor a la carta de Timoteo. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Está el apóstol Pablo hablando de Timoteo. Miren lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 3 de la segunda carta de Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en ¿quién? En tu abuela Lógida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuántas generaciones hay ahí? Ahora, ¿quién fue Timoteo? Timoteo fue un apóstol, fue un hombre de Dios que estableció el reino con autoridad y con vehemencia. Dio fruto en regiones muy difíciles de dar fruto. El apóstol le dio por establecerlo en una región que era como un golfo llamado Corinto, lleno de perversión. Era donde se hacía el intercambio, donde se negociaban las mercancías, y allí, por ser puerto, había prostitución, perversión, corrupción. Y el apóstol lo ve, lo forma, lo discipula, lo entrena y lo pone allí como líder desde una muy temprana edad. ¿Por qué el apóstol tomó esa decisión con tanta tranquilidad?
Porque el apóstol dijo: espérate un momentico, ahora ya entiendo. ¿Hay algún papá, hijo y nieto acá? ¿Algún papá, hijo y nieto acá? ¿Sí? Pero que no sean ellas, para que no sea evidente. ¿Otros? Venga, Noel, venga. Véngase para acá. Véngase para acá. Venga con su padre. ¿Está el nieto? Ok. Entonces mire lo que hizo Pablo. Lo que hizo Pablo. Pablo dijo: ven acá. Súbete aquí, las escaleras. ¿Tu padre también es músico, Noel? ¿Qué toca él? Entonces mire. ¿Cómo es su nombre? Noel, papá. Bienvenido, don Noel. Dios lo bendiga. Qué privilegio tenerlo aquí. Párese aquí. Aquí hay 3 generaciones. Aquí hay 3 generaciones. Resulta que este varón es discípulo nuestro hace muchos años. Hicimos equipo en la iglesia del norte con mi padre. Después fue comisionado, estuvo respaldando otra obra. Ahora está con su familia aquí. Dios le habló que se viniera para acá y toca el violín. Es un violinista poderoso. Entonces mire, él está en la Sinfónica de Bogotá, ¿no? Y él es de la Filarmónica. Él tiene un don, la viola, ¿cierto? Y también la guitarra, ¿no? Y el violín. Él tenía un don. Noel es segunda generación. Segunda generación. Dios pudo hacer con Noel, papá, hasta un punto. Y Noel, papá, acumuló millas y depósito para traspasarle el propósito a la siguiente generación. Segunda generación. Él también. ¿Por qué descubriste el violín? Porque él se puso a mirar a sus generaciones. ¿Cuánto lo están entendiendo? Mi papá toca el violín, yo también podría tocar el violín. Esta generación va a llegar más alto por todo el camino que recorrió la primera. Porque las puertas que la primera generación abrió son los pozos de bendición de la segunda generación. Y hay cosas que le han pasado a él por batallas que él ha peleado. Ahora viene esta generación. ¿Ella quién es? Ella es sobrina, representa a la tercera generación. Pero bueno, ahí está la hija también. Aquí está la sobrina. Seguramente que ella ya está observando que su tío toca el violín, su abuelo también tocó el violín, su mamá es cantante, no va a estudiar panadería. ¿Me están entendiendo? Hay un don. Pablo le decía a Timoteo: hijo, ahí está. Versículo 6. ¿Por qué se acordó Pablo de Timoteo? Me acuerdo la fe no fingida que habitó primeramente en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y también en ti. Versículo 6. Por eso te aconsejo que avives el fuego ¿de qué? Mire el consejo de Pablo. Uy, Dios mío, no sé si me están entendiendo. ¿Cuál era el consejo de Pablo? Es que va a estudiar endodoncia ahora, mijo. Y no se me ofendan los odontólogos. Lo que pasa es que yo necesito entender la visión corporativa de mi familia. Si yo no entiendo la visión corporativa de mi familia, voy a ponerme a estudiar lo que no tiene que ser y voy a empezar de cero, ignorando el legado y el trayecto que ya mis generaciones recorrieron. Cuando yo entendí esto, yo dije: Dios mío, si el apóstol ya pagó un precio, mi papá pasó por el quebranto y la trituración hasta que no entendió su asignación.
¿Yo para qué me voy a poner a inventar? Yo nací para servirle a Dios. Por supuesto, cada generación tiene una asignación diferente. Mi asignación es diferente a la de mi abuelo y a la de mi padre, pero es la misma al final, de predicar el evangelio y de establecer el reino de Dios. Pero el consejo de Pablo es este. ¿Cómo se llama ella? Te aconsejo, Silvana, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Que está en quién? Es que Noel aprendió a tocar en la filarmónica. Noel traía la llave de la adoración desde antes de la fundación del mundo, porque incluso su padre la transmitió genéticamente. Cuando el espermatozoide hizo contacto con el óvulo, ahí había adoración, ahí había alabanza, ahí había música, ahí había algo para lo que Dios quería hacer. ¿Lo están entendiendo? Entonces, número 1, aprenda la visión corporativa de la familia. Número 2, honre a su padre y a su madre. Seguro que las primeras notas, ¿quién se las enseñó? A mí el que me formó fue mi papá. Sí, tengo mentores, tengo gente, pero mi papá fue el que me formó. ¿Y quién formó a mi papá? El apóstol. Y nos siguió formando en el camino. Las primeras predicaciones, todavía los materiales que yo estudio son estudios que él me envía. ¿Por qué? Porque cuando yo identifico esas llaves generacionales, me ahorro un camino larguísimo que me evita fracasos y frustraciones y me permiten hacer la voluntad de Dios. Cuando ya le toque a esta sierva de Dios, ya le va a tocar muy fácil, porque entendió la visión corporativa de su familia, honró a sus padres y número 3, identificó sus dones y sus talentos para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos entendieron esto? Dele un aplauso al Señor. Gracias. Sí, había que traer los instrumentos, hombre. En 8 días los traemos. Entonces, lo número 4, tome nota. Procure una vida de obediencia. Número 4, procure una vida de obediencia. Si a Noel 2 le da por hacerse el cabezón del llamado de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Hace que sus generaciones fracasen. Su obediencia es tan importante que de su obediencia depende la bendición de su familia. Alcen las manos los padres y madres que hay acá. Digan conmigo: de mi obediencia depende la bendición de mi familia. Número 5, identifique y rompa las maldiciones generacionales. Lamentaciones capítulo 5 versículo 7, y por eso vamos al encuentro. Lamentaciones 5:7. Mire lo que dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Hay una herencia generacional que tenemos que asumir. Errores que cometieron nuestros antepasados, hoy nosotros los estamos pagando. Con todo el respeto, y no se me sienta mal de lo que le voy a decir, pero la herencia más destructora que hereda la siguiente generación es consecuencia del divorcio. Cuando usted rompe un pacto matrimonial, Dios perdona, por supuesto, para eso fue a la cruz, pero no evita las consecuencias. Si hay algo por lo que nos tenemos que esforzar como iglesia, es que si nuestros padres se divorciaron porque no conocían con Dios, no caminaban con Dios, no entendían la importancia del pacto matrimonial, nosotros tenemos que romper con esas maldiciones.
¿Cuál es la forma de romper con esas maldiciones? Sí, el encuentro es un paso, pero el otro paso es permanecer en ese matrimonio que Dios te entregó hasta que la muerte te separe. Así se rompe una maldición. Había ruina y pobreza en tu casa. ¿Cómo rompo esa maldición? Con mayordomía de reino, cumpliendo los principios bíblicos, sembrando, diezmando y honrando y multiplicando lo que Dios me da para vivir una vida de bendición. ¿Cuántos están entendiendo? Yo tengo que identificar cuáles son mis enemigos generacionales. Entonces, ¿cuáles son mis enemigos generacionales? La maldición es el pago de Dios en la vida de una persona y su descendencia por la práctica del pecado constante. Su enemigo puede ser el cáncer. Ese puede ser un enemigo. Usted lo identifica, y cuando usted lo identifica, usted va a cortar esa conexión generacional para que en sus generaciones no se vuelva a reproducir. Si su enemigo generacional es el divorcio, usted va a tener mucho cuidado con sus hijos, que se casen con las personas correctas, que antes de dinero, antes de estudios, antes de lo que sea, tengan a Dios en su corazón. Si su enemigo es la muerte, usted tiene que evitar a todo dar hacer lo que Dios aborrece para que venga la muerte. ¿Cómo se activa la muerte? Cuando se consultan brujos, cuando se consultan hechiceros, cuando consulto todo este tipo de cosas que para Dios son abominaciones. Yo identifico las maldiciones generacionales y yo las corto en el encuentro y estableciendo una cultura de reino en mi casa. Sí, pero es que yo fui al encuentro, pastor, y sigo peleando con mi esposa. Sí, el espíritu inmundo salió, pero ahora usted tiene que coger los principios bíblicos para ser la mejor esposa, porque la mujer sabia que tiene la palabra edifica la casa, mas la necia con las manos la destruye. Tiene que ser integral. Entonces rompemos esas maldiciones generacionales, pero hay que identificarlas. Entonces yo ya no soy ingenuo. No, espere, porque seguramente usted está soltero, viene de un hogar divorciado. Usted tiene que saber que ese espíritu de destrucción de hogar que persiguió a su abuelo y a su mamá, lo quiere perseguir a usted. Entonces a la hora de casarme, yo tengo que pedir la dirección de Dios. Tengo que pedirle dirección a mis padres naturales y espirituales, porque esa misma destrucción de hogar que ha venido golpeando su apellido de generación en generación, lo quiere golpear a usted. ¿Cuántos me están entendiendo? Si su enemigo fue el alcoholismo, porque desde los antepasados el alcoholismo vino por la genética de generación en generación. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Romper con esa cultura de alcohol. Cuando a usted le ofrezcan entonces que un aguardiente, que un vino, que un whisky, recuerde que ese mismo trago que usted se está tomando mató a su abuelo y mató a su papá, y ahora lo quiere matar a usted. Nosotros fuimos libres del alcoholismo, y a mi padre le ofrecen una copa de vino y le da rabia, porque mi papá me cuenta que él vio morir a su papá de cirrosis, y eso le generó un trauma muy fuerte en su corazón, y a él también lo quiso destruir, y a la tercera generación también me quiso destruir, y eso ya viene por mis hijos. Pero lo cortamos cuando logramos identificar la maldición, cortarla y establecer una cultura de reino. ¿Cuántos están entendiéndolo? Y número 6, si usted quiere ver la bendición de Dios sobre su familia, desarrolle altar familiar. Diga conmigo, altar familiar. Esta es una tarea que le quiero poner a la iglesia. Empecemos por lo menos una vez a la semana a hacer un altar familiar. ¿Cuál es la tarea?
Altar familiar. El altar familiar es el momento en el que padre, madre, hijos se reúnen para tener un tiempo de oración, estudiar la palabra y buscar la presencia de Dios. Y en ese altar familiar hay una enseñanza. Ayer hicimos el altar familiar con mis hijos. Y en ese altar familiar vimos la historia de Job. Claro, como yo tengo niños pequeños, pues yo no los voy a sentar a echarles una predicación de 1 hora, ¿no? Empezamos a orar, adoramos, cada uno oró ahí alrededor de la cama, y les puse una serie de super libro que es una animación de la palabra, y les traje crispetas, un altar muy moderno. Les traje papitas, les puse la historia de Job. Entonces a Marquito le impactó. Dijo: uy, a este man le fue muy mal, ¿sí o no, papá? Quitó el ganado, quitó los hijos, quitó la casa. Ahora mire esa enfermedad. Yo no sé cómo aguantó tanto. ¿Y cómo es posible, papá, que aún así dice: aunque deshecha esté esta de mi carne, he de ver a mi Dios? Eso es mucha fidelidad. ¿Por qué, papá? Y el otro contestó: porque después le iba a dar más. Fíjese, de un altar sencillo, cómo queda un principio. Si hay lecciones de vida que van a marcar tus hijos, son las lecciones que salen del altar familiar. ¿Cuántos están entendiendo? Si usted quiere ver la bendición en su casa, empiece con un día. Nosotros nos arrodillamos alrededor de la cama. Ya ellos saben cómo es el asunto. Juan Jacobo inicia, sigue Marquito. Nosotros ya lo hacemos. Si lo hago yo, lo hace mi esposa todos los días antes de salir al colegio. Ora Marquito, ora Juan Jacobo, ora mi esposa, oro yo si estoy. Si no estoy, oran ellos. Porque hemos entendido que una familia que busca a Dios es una familia que ve el respaldo de Dios. Abraham lo hizo. Usted se da cuenta, Abraham, Isaac y Jacob fueron hombres que vivieron la gloria y el respaldo de Dios, porque desde la primera generación hicieron altar. Se lo he enseñado muchas veces. Abraham levantó 4 altares de sacrificio. Están en la palabra, no alcanzo a decírselos. Esto lo enseñé el día que despedimos al apóstol Marco Díaz. 4 altares hizo Abraham. Después Isaac en Gerar abrió un poco de pozos. Y mire qué tan tremendo, porque siempre me ha impactado ese texto de la palabra, porque además yo lo he vivido. Cuando estudia uno la vida de Isaac, uno se da cuenta que Isaac hace una referencia de pozos que abrió Abraham, pero Abraham nunca abrió pozos. Abraham hizo altares. Génesis 26, versículo 17. Tiempo de crisis, tiempo de prueba, tiempo de hambruna. Allá está Isaac. Abraham ya no vive. Y dice que se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Gerar, una tierra que estaba en crisis económica, social. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Y estudiando la Biblia encontré que Abraham no había abierto pozos. Abraham no abrió pozos. Ahora, cada pozo que abrió Isaac en la crisis, Abraham no los abrió, pero Abraham sí abrió altares donde Isaac encontró esos pozos. Entonces fue muy sencillo lo que el Señor me habló. Lo que el Señor me habló fue esto: los altares que tú levantas en familia hoy
serán los pozos donde tus hijos encontrarán la bendición en el tiempo de crisis. Y después el nieto, Jacob. Jacob llegó a un cierto lugar. Génesis 28:10. Mire lo que dice el nieto. Mire el poder del altar, el nieto. Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán, versículo 11. Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. 12. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Quién era él? ¿El nieto de quién? De Abraham. Llegó a un lugar de crisis, de dificultad. Puso la cabeza en la piedra. Los cielos estaban abiertos. Dios le habló. Y cuando usted estudia la palabra, ese mismo lugar fue este mismo lugar. Génesis 12:8. Génesis 12:8. Aquí es Abraham. Mira lo que dice. Luego se pasó Abraham de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí ¿qué? E invocó el nombre de Jehová. Ahí fue donde Jacob puso la cabeza. Años más adelante, y la presencia de Dios subía y bajaba, y oyó la voz de Dios. Muy sencilla la conclusión: los altares que tú levantas hoy traerán cielos abiertos sobre tus hijos y los hijos de tus hijos.